Hola, muy buenos días. Miércoles día 20 de agosto, día post latigazo a la baja en mercado en general en todo el mundo, en Estados Unidos, Nasdaq y en Bitcoin. Mira que ayer lo advertíamos, que estaban ambos cotizando en una zona en la cual su pérdida podía desencadenar recorridos bajistas importantes. No como para poder operar en el sentido del corto, porque a mí personalmente no me gusta mucho, pero que quien quisiera lo podía aprovechar. Bien, vamos a analizar hoy con detalle, con mucho más detalle, porque han ocurrido muchísimas cosas. Vamos a ver el disclaimer. Sabéis que es mi opinión y en ningún caso es una recomendación de compra o venta de cara a vosotros. Esa es vuestra responsabilidad. Bien, ahí estáis viendo Nasdaq. Vamos a hacer un breve resumen de forma muy rápida. A mano izquierda teníamos una divergencia bajista en máximos históricos en cuanto a precio versus volumen negociado. Y eso era lo que me hacía pensar que el precio nos podía corregir. Bien, además teníamos 3 días con velas doji sin cuerpo y con sombras superiores e inferiores alargadas que nos mostraba indecisión. Y ayer, fijaros, el latigazo a la baja y además con un aumento de volumen importante. Vámonos a un gráfico intradiario, un gráfico de una hora. Teníamos esas zonas marcadas. Cuando nosotros hacíamos el vídeo estábamos más o menos cotizando en una zona en este nivel. Fijaros que decíamos, la pérdida de ese nivel nos puede ir a buscar los 23.580. Hay que ver si el precio en ese punto viene agotado o va con fortaleza, os aseguro que va con fortaleza, y nos va al siguiente nivel. Y fijaros, ayer por la tarde, antes de finalizar la sesión, justo ahí nos testea a la perfección el nivel que teníamos marcado. Y ahí nos rebota un pelín. Rebote que se rompe de madrugada. Vamos a verlo de forma muy pequeñita, intradiaria, nada, en 5 minutos, el porqué de ese posible rebote. Además, fijaros que para mí la pérdida de ese mínimo de esta madrugada nos debería acelerar de forma rápida caída a 23.270. ¿Por qué se ha parado ahí el precio? Os lo voy a dibujar en directo. No lo he querido preparar para que lo vierais cómo lo hago. Ese mínimo, fijaros que se corresponde a este mínimo de aquí, a esta zona de soporte-resistencia de aquí, a estos máximos de aquí, a estos mínimos de aquí, a estos mínimos de aquí, a estos máximos de aquí, a estos mínimos de aquí. Es decir, un ranguito, ¿vale? Donde ha habido desde hace un mes entero, esto viene de 21 de julio, un mes entero, ese punto, ese rango de 20, 30 puntitos, el precio ha ido ahí cotizando y formando zonas de soporte, resistencia, de máximos y mínimos, es decir, una validación, ha fomentado, ha puesto los cimientos en el mercado para actuar en el futuro. Por eso nos rebota ahí y nos rebota también, vámonos ahora a un gráfico intradiario de 5 minutitos, en el cual vamos a poder ver cómo el precio rebota. Mirad, ahí está, fijaros. En primer lugar, decir que, como veis, el volumen, mientras el precio cae, disminuye de forma considerable. Lo que pasa que hay truquitos, ¿vale? Vamos a marcar unas zonas verticales, por ejemplo, aquí tenéis la apertura, con lo cual hay un volumen de negociación brutal. Aquí tenemos 19.15, un nuevo mínimo con menor volumen, y a las 22 horas, en el cierre del mercado, tenemos un aumento del volumen. Hay un aumento del volumen porque es el cierre del mercado. Pero en líneas generales, lo que sí podéis observar, creo yo, es que si obviamos, dejamos de lado este gran volumen de negociación porque es la apertura y este gran volumen de negociación porque es el cierre y es normal, pero sí lo que podéis ver es que
Si obviamos esos 2 puntos, el precio cada vez marca nuevos mínimos y el volumen cada vez va disminuyendo. Por eso se produce este pequeño rebotito en el cierre y posteriormente, de madrugada, el precio vuelve a caer, evidentemente, ya hay que saber leerlo, con muy poco volumen de negociación. Eso hay que saber leerlo. Ese rebote no se produce por la disminución del volumen de negociación, se produce única y sencillamente porque rebota, cuando casi ha habido un 2% de caída y de madrugada con sesión asiática, los futuros americanos, aunque estén cotizando, no tienen mucho volumen de negociación. Así que, para mí, de entrada, este rebote actual de madrugada y sesión matutina europea, para mí, de momento, no tiene validez. No tiene validez. Es muy probable que el precio rebote. Si no, de forma intradiaria, al menos de forma intradiaria, quizás también a fin de día. Pero de momento no me voy a fiar de ese rebote. ¿Por qué no me voy a fiar de ese rebote? Pues porque volvemos al gráfico inicial, al de una hora, media hora, una hora. Perdón, diario, una hora. Ahí está. Eso es. ¿Por qué? Pues porque dos motivos. Uno, en gráfico diario, el precio ha perdido el 50% de esa última subida. Este es el 50%. Y sabéis que por la teoría de Dow, aproximadamente las correcciones suelen establecerse aproximadamente sobre los 2/3, más o menos 2/3 de la subida. Así que, más o menos, la corrección debería llegarnos, en caso de perder estos mínimos que hemos estado hablando y marcado, debería irnos a entre 23.270 a 200 y muy poco, ¿vale? Eso es la normalidad. Por eso no me fío del posible rebote actual, ¿de acuerdo? Mucha precaución. No hay extremo de pesimismo de mercado, con lo cual, para que el mercado rebote de forma importante necesitamos pesimismo de mercado y no existe. Otro detalle en los cuales, aunque hoy haya un rebote, mi predisposición es que el mercado lo más seguro es que siga cayendo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre con el Bitcoin? Fantástico. El análisis que teníamos, la previsión que teníamos, fantástica. Fijaros, ayer, en primer lugar, marcar en que se consiguió ese posible objetivo de precio que por la mañana ya lo advertíamos, ¿vale? Y todavía no ha ido a esa zona de soporte que teníamos marcada anteriormente. Pero, detalles, fijaros, el mínimo de la sesión de hoy, de matutino, más el mínimo de ayer, más el mínimo de esta sesión, más prácticamente apertura y cierre posterior, ¿de acuerdo? Ahí el precio nos rebota, normal. A priori, de entrada, igual que el Nasdaq, simple rebote. Os he marcado dos puntos muy importantes, dos actores que entran en juego, que son estas dos líneas verticales, perdón, estas dos líneas horizontales, esta de aquí y esta de aquí. ¿Por qué? Son dos puntos de gran volumen de negociación. ¿Vale? He estudiado las velas. Por dentro, el volumen negociado son dos grandes puntos de negociación. Así que, fijaros que el precio actualmente cotizando en esa línea horizontal, y cuidado que en caso de pérdida de esta zona entre los 112.000, 110.000 y escaso, que es una zona muy importante, muy gorda, un grueso, un muro a romper, cuidado porque como se rompa, se puede precipitar de forma rápida una caída de un 3-4% en minutos, en una tarde. ¿De acuerdo? Así que volvemos a tener precaución en los mercados. Siguen siendo alcistas, siguen siendo tremendamente alcistas, volverán a máximos históricos, segurísimo, seguro, pero ahora toca un poquito de agachar la cabeza y corrección. Para mí, y para finalizar, aunque exista rebote hoy, de forma intradiaria o incluso a fin de día,
de entrada no me voy a creer ese rebote. Probablemente, por teoría, las correcciones deben ser un poquito mayores. Si le añadimos que no tenemos pesimismo en el mercado, necesitamos pesimismo para que el precio se dispare. ¿De acuerdo? Así que mucha precaución. Sé que os había prometido que hoy íbamos a ver el crudo, el petróleo, pero dada la corrección de ayer, no tocaba más que analizarlo de forma detallada y empezar a añadiros actores en el mapa, porque creo que ya empezáis a tener un bagaje y ya empezáis a estar conmigo unas semanitas, así que podemos poder introducir y complicar un poquito las cosas, que en el fondo es chulo, es divertido, es aprendizaje y a mí realmente me encanta. Así que nos vemos, eso sí, mañana jueves en apertura, aproximadamente 3:20 de la tarde, hora española. ¿De acuerdo? Chao, chao, un fuerte abrazo.